Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, siempre señalamos más o menos lo mismo. Esto es una charla que hacemos con nuestro invitado, donde analizamos diferentes temas, buscamos algunas resolución de incógnitas que siempre son tan difíciles, sobre todo en estos tiempos, donde uno no sabe muy bien cómo moverse entre una decisión y otra, pero de esa manera los televidentes escuchan alternativas y personas que realmente son importantes que los pueden orientar. Y hoy lo tenemos a Gustavo Marangoni. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Gustavo? Bien, Carlos, bueno, muchas gracias por invitar a esta charla, que siempre es un placer, un gusto. Muchísimas gracias. Vos sabés, Gustavo, que vos que sos un hombre que está en los medios, pero que aparte estás instruido de una cantidad de temas muy significativos, que has ocupado cargos muy importantes, como el caso de la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que nos podés dar alguna orientación en esto, que lamentablemente se está dando, ¿no? La controversia entre la salud por un lado y la producción o la economía por el otro, ¿no? Y uno no sabe bien cómo termina esto o cómo se resuelve esto, mejor dicho, porque la salud es muy importante, nadie lo puede negar. Pero la economía, la producción, la generación de riqueza o la generación de la posibilidad de comer para muchísima gente es muy importante, significativo, y es como que estamos viendo ya datos que nos preocupan tremendamente. ¿Es correcto? Sí, yo creo que, a ver, Carlos, no hay que poner una controversia entre dos ámbitos o dos universos de la vida que no la tienen, más allá del estrés que se pueda dar por una coyuntura específica, en este caso por la pandemia. Nosotros, todos los seres humanos, lógico, necesitamos cuidar nuestra salud, la de los seres queridos, la de la comunidad en su conjunto, y cuidar la salud, por supuesto que también implica, en la concepción más amplia, cuidar el ingreso, el trabajo, la producción, todo lo que tiene que ver a la subsistencia, al corazón de la vida de las personas y de las naciones. Obviamente, está claro que la estrategia que ha adoptado la Argentina y tantos otros países del mundo, la mayoría, es una, vamos a decirlo así, es una medicina costosa. La cuarentena es una medicina que afortunadamente en la Argentina, por haberse tomado de manera temprana, ha dado buenos resultados, si se me permite el único número que podemos tomar, que es en cuanto a la cantidad de víctimas fatales, que siempre se lamentan, pero es mucho más bajo que en el resto de la región y muchos otros países del mundo. Ahora, es un remedio a la vez muy caro. Al principio, que todo el mundo se vio sorprendido con esto, porque hoy, con el diario del lunes, como se dice siempre, todos decimos, no, debió haber sido, pero ni España, ni Italia, ni China, ni Estados Unidos, etcétera, tenían la fórmula guardada en ningún lugar y cometieron muchos errores como los cometemos todos en nuestra vida. Pero digo, la cuarentena inicial fue una medicación contundente que tuvo un costo importante, sobre todo en abril, que los datos los hemos conocido hace poquito, hace unos días, unas horas nada más. Así es. Y los que se vienen conociendo, entonces, ¿qué empezás ahí? Bueno, a graduar. A ver, vos en la introducción decías de mí lo mismo que yo puedo decir de vos. Nosotros estuvimos o estás en los dos lados del mostrador. Uno sabe lo que es la política concreta y la política teórica. Y sabés que cuando estás en una silla, la realidad no te manda un telegrama diciendo los problemas de la semana que viene, ni los remedios de la otra. Tenés que hacer una alquimia y tenés que buscar entre tu responsabilidad y tu convicción, esas famosas dos éticas que cruzan la vida de la política, tratando de encontrar el punto de equilibrio que en realidad casi no existe, porque siempre un poquito para un lado o un poco para el otro te vas. Pues sabés que es un poco lo que yo quería señalar, ¿no? Cuando uno dice controversia es para darle, digamos, una significación más impactante. Pero en realidad lo que uno plantea es cómo se complementa, lo estabas diciendo vos recién muy bien, cómo se logra una complementación
entre la salud. ¿Quién puede discutir la salud? Es esencial para todos nosotros, en todos los tiempos, no solamente en la pandemia. Y cómo se complementa al mismo tiempo el tema de la producción. Fíjate las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y esto los otros días que lo tuvimos a Lieto Guadaña y lo decía tan claramente. De repente se cayó la producción en el mundo y aparecieron los cielos diáfanos, aparecieron los animales silvestres, se limpió el mundo. Por supuesto ahora se está contaminando de vuelta, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se podría lograr esa complementación? Eso es la política. En todos los órdenes es la política, porque la política tiene la obligación de encontrar lo que es posible, definir y buscar lo que es posible aquí, tratando de congeniar la cantidad de individualidades que cada uno de nosotros lleva consigo. No somos uno solo, somos un ciudadano consumidor, económico, productor, cultural, familiar, religioso, creyente, y todas esas dimensiones que tenemos en nosotros, bueno, no viven pacíficamente, viven en conflictos, todos tenemos conflictos. A veces actuamos de una manera y decimos, pero estuve bien con uno de mis hijos, pero con el otro fui justo. O estuve bien con uno de mis amigos, con el otro actué de la manera correcta. Bueno, acá pasa igual. La salud, el medio ambiente, la producción. Ojalá todo fuese a agarrar un papel, diseñar una fórmula, que se puede hacer, pero la realidad no se deja abrazar de esa manera. Entonces empieza la política, que es negociar, básicamente. A ver, volvamos al tema de la cuarentena y la medicina. Muchas veces nosotros, Carlos, vamos al médico y le decimos, mirando con un dolor de cabeza enorme. Dice, tomate esto, Carlos. Y vos te lo tomás y ese remedio te soluciona el dolor de cabeza, pero lo vas a ver al médico de nuevo y le decís, ¿sabés qué me patea el hígado el remedio que me diste? ¿Y qué hace el médico? Y trata de buscar una dosis de la medicina que te trate de aliviar el dolor de cabeza y no generarte el efecto en el hígado. A veces lo logra, que es lo ideal, y a veces tenés que convivir levemente con alguno de los dos dolores. Bueno, acá es lo mismo. No hay una solución en la cual la salud... ¿Qué querríamos todos? Y querríamos que se termine el coronavirus y que la economía vuele. En este momento, en esta coyuntura, tenés que combinar. Como todo, vos te vas a encontrar siempre talibanes de un lado y del otro. Van a haber unos que te van a decir, tenés que parar todo, porque la salud es fundamental. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos 4 meses todos en casa? Implosiona, y vos le tenés que decir a ese tipo, mirá que si no hay economía, no hay salud. Y están los otros que te dicen, no, abramos todos, que se vayan contagiando todos, y ya después pasó el tema. Y vos decís, pero cuando te colapsen la sala de guardia de los hospitales, las terapias intensivas, ¿qué haces? Entonces, un político te dice, a ver, para eso están las reuniones de gabinete. En los gabinetes está el economista, el ministro de Economía, el de Cultura, el de Educación, el de Trabajo, el de Justicia, y uno te va a dar su mirada legal, otro te va a dar su mirada de la economía real. ¿Quién es, en última instancia, el último ratio de decisión? El presidente, el de gabinete, el político que dice, che, escuché a todos y sobre la base de eso decido un poco más para acá, un poco más para allá. Creo que ese es el arte. Vos sabés que lo que vos estabas señalando es lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Claramente. Ha habido países tan diversos en sus disposiciones, con algunos resultados aparentemente positivos, otros muy negativos. O sea, esa búsqueda del punto de equilibrio se da en el mundo y nosotros no podemos estar fuera de él, ¿no? Vamos a hacer ahora, Gustavo, nuestro primer corte que me está avisando nuestro director, y vamos a aprovechar de hablar de algunos otros temas que se han juntado, ¿no? Porque es como que de repente en la Argentina se juntaron varias cosas al mismo tiempo, ¿eh? Adelante, señor director. Bueno, seguimos, Gustavo. Yo te decía recién antes del corte que es como que se juntan cosas, ¿no? Siempre pasa que se juntan cosas, pero cuando son cosas muy pesadas es como que las sentimos mucho más, ¿no? Tenemos una Argentina que comienza un nuevo ciclo político y al momento de iniciar ese ciclo político le aparecen cuestiones que vienen de atrás
como el caso de la deuda externa, la negociación con los bonistas, cosas que de repente en el mundo suceden, como el COVID-19, y aparecen decisiones propias del gobierno, vinculadas con algunas vinculaciones con algunos sectores, con algunos mejor, con algunos no tan bien, la problemática con el campo, la cuestión vinculada con el tema Vicentín, en fin, es como que se juntan varias cosas. La pregunta es, ¿debió el gobierno ser más cuidadoso, sabiendo que tenía dos cosas que eran irreversibles, en el sentido de que una la tenía heredada y la otra se le vino del mundo, tratar de ir resolviendo por etapas? Yo creo que sí, Carlos. Yo creo que concretamente vos mencionaste el tema Vicentín. Creo que ahí no se tuvo quizás la capacidad de ecualizar que una cosa era el tema individual, la empresa, la forma en la que se manejó esa empresa en los últimos años, que es más que para observar, ¿no? Es bastante Así. dudoso. Es un tema, pero por el otro, lanzado así, y el término expropiación, que a lo mejor para alguien que está familiarizado con el ámbito de lo jurídico, para otros que están más en el universo de lo económico, suena de una manera, pero después las cosas están por cómo las toman los demás. Entonces yo creo que eso ahí no se tuvo en cuenta la sensibilidad de la epidermis del conjunto de la sociedad, sobre todo con una empresa, pero más que con la empresa, con un sector que tiene historia. Porque si vos con alguien tenés historia de algún conflicto, es como que tenés que ser más cuidadoso en la forma que te vas a indicar, porque hay prejuicios mutuos, que muchas veces probablemente son infundados. ¿Cuántas Así veces es. habrá pasado que en la vida decís, che, te encontrás con alguien y siempre hubo uno que metió cuña y dice, che, pero vos dijiste de mí, no, vení, vamos a juntar un café, vamos a hablar. A ver, la Argentina que viene, la Argentina de la reconstrucción, necesita de su sector público y de su sector privado chocolate por la noticia. Ahora, hay que hacerlo. Y necesitamos de todos los que, de todos, los grandes, los pequeños, los medianos, los del mercado interno y los globalizados. A ver, acá hay lo que crear es la condición necesaria para que la Argentina deje de caer. Hace 10 años que la Argentina está en un tobogán, y si no crecemos, no hay, no hay forma de plantear ninguna otra discusión. Y no vamos a crecer ni por la lógica mágica del mercado donde el Estado se autoaísla, se anula, se achica, ni tampoco, me parece a mí, o al menos yo no comparto, no vamos a crecer solo con un Estado que omnipresentemente dicte todas las reglas y de alguna manera pretenda someter al sector privado sin escucharlo, sin auscultarlo, sin hacerlo sentir partícipe del proceso de toma de decisiones. En otra época, en otro momento, eso se lo llama Consejo Económico Social, concertación, ponele el nombre que quieras, el que más te guste, pero lo importante es que tenemos que establecer canales de diálogo y de instrumentación de políticas conjuntas, porque lo que hay que repechar como cuesta es enorme. Eso vos sabés que se vincula con otro tema, que es la característica de la Argentina. Vos sabés que siempre todos nosotros decimos que la Argentina es maravillosa, y realmente lo es. ¿Eh? Y resulta que hay países que por sus condiciones geográficas, por sus condiciones culturales, étnicas, tienen muchas dificultades de resolver temas o de incrementar su actividad económica, y le va a costar muchísimo, o a lo mejor jamás lo van a poder superar. La Argentina es un país que está subutilizado. Y entonces uno se pregunta, ¿no sería mucho más razonable que en cambio de estar todos nosotros, acá no hay nadie por un lado, ni hay, todos nosotros, ocupándonos de ver cómo se utiliza de otra forma la Argentina y haciendo una verdadera alianza productiva con respecto a esto, pensáramos en producir más, porque nosotros producimos más alimentos, podemos producir más alimentos, más minería, más de todo, absolutamente de todo. Y no lo estamos haciendo. Entonces, en cambio de salir a ser mendicantes internacionales, incumplidores seriales, qué bueno sería que nos dedicáramos a incrementar nuestra actividad productiva, ¿no? ¿Es tan difícil eso? Bueno, en los hechos parece que sí, para nosotros parece que sí,
Pero permitime traerlo 2 segundos a Perón a la charla. Atrás, en mi espalda, tengo las obras completas. El problema que tenemos algunas veces los argentinos con Perón es que como fue 3 veces presidente, lo vemos solo como un político práctico. Y fue un profundo intelectual. Porque una persona que escribe 30 y pico de tomos, digamos que sus obras completas son 30 y pico de tomos, algo en su vida le dedicó al estudio. Pero sobre todo en los últimos años, nos tiró una perla que te hace fácil todo. Te dijo, mira, para gobernar bien un país tenés que entender el mundo, tenés que leer la política internacional, porque la política local es un capítulo de la política internacional, sobre todo desde mediados del siglo XIX con la irrupción del capitalismo. Entonces, acá lo que tenemos que ver realmente es cómo estamos pensando nosotros la integración de la Argentina a la región y desde la región al mundo. ¿Para qué? Para ver qué ofrecemos y para terminar con algunos clichés o con algunos mitos, porque muchas veces se repite en la Argentina, nosotros que le damos de comer a 400 millones de personas. No es cierto. La Argentina no exporta alimentos para 400 millones de personas. La Argentina exporta en parte alimentos para personas, pero en la mayor parte exporta proteínas vegetales que luego en otros países, en China más concretamente, se convierten en proteínas animales. Parece una disquisición muy particularista, pero no lo es. No es lo mismo exportar, por ejemplo, Argentina exporta granos de maíz. En realidad, en el mundo, los países no exportan maíz. El maíz lo usan para alimentar a sus propios animales y luego exportan la carne. Exportan carne, correcto. Entonces, digo, vos tenés un mundo que, por supuesto, es más que evidente que el siglo XXI es el siglo de China. Pero también es evidente que Estados Unidos no se va a dar por vencido así nomás. Y nosotros tenemos una peculiaridad. Estamos en el área de influencia de los Estados Unidos, pero a la vez China es el principal demandante de muchas cosas que Argentina y América Latina tiene. Y tenemos que ser como Doña Flor y sus 2 maridos. No podemos ponernos nosotros que tenemos que elegir uno u otro. Nos tenemos que llevar bien con Estados Unidos porque es potencia hemisférica y además tiene intereses en la República Argentina. Y también China, que es la gran aspiradora de alimentos y que además es la nación que entró primera pero salió más rápido y es prácticamente la única de las importantes que va a crecer en 2020. Pero yo te diría, bueno, empecemos a... Mirá, lo vuelvo a citar a Perón. Uno de los últimos mensajes de Perón fue: debemos comenzar a pensar en grande. Y cuando yo veo, y me incluyo, no es que yo digo yo pienso en grande y lo demás no, yo me incluyo, estoy en el chiquitaje como todo, pero lo que digo es cuando miro los debates y las discusiones que tenemos, digo, che, empecemos a elevar la mirada, porque hay que pensar más grande, hay que pensar con más proporción. ¿Cómo puede ser que América Latina no se dé una estrategia para conquistar la presidencia del BID? Ese es un tema importante. Algunos dirán, no, pero ¿quién sabe lo que es el BID? Pará. El hecho de que América Latina carezca de liderazgo, de que Brasil haya hecho un camino político que está, digamos, en consonancia con la reprimarización de su economía y piense que se puede cortar solo, que esté abdicando del liderazgo lógico que tiene que tener Brasil en la región, que nosotros por la crisis que vos mencionabas, la deuda, la pandemia, tengamos dificultades para establecer la complementación de ese liderazgo, nos hace perder posiciones históricas, porque si el BID es encabezado por los Estados Unidos, y no porque yo tenga ningún reproche particular a los Estados Unidos, no se trata de un antiyanquismo sonso, no soy anti-norteamericano ni nada que se le parezca, al contrario, lo que estoy señalando es que históricamente esa institución estuvo en manos de latinoamericanos porque es una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros países, porque nos facilitan créditos más blandos a más tiempo y a mejores tasas que lo que nos pueden dar los fondos de Nueva York. Entonces es vital que ese organismo siga en manos de la... el corte de este bloque. Y vamos a entrar en el último, así que unos segundos y continuamos.
Hemos tocado en estos dos bloques dos de los grandes temas que empezamos a analizar, ¿no? De las tres cosas que nos están pasando en simultáneo, ¿no? La salud, la economía, pero nos falta algo que vino heredado, pero que tiene que buscarse una resolución y que aparentemente este programa está grabado, así que cuando lo veamos el viernes a lo mejor tenemos algún otro tipo de noticia que se relaciona con la deuda, con los bonistas, con la forma como ha encarado el gobierno haciendo una propuesta inicial y yéndola acomodando. ¿Cómo ves vos ese tratamiento y qué pensás en el sentido de que si esto se resuelve puede significar una posibilidad muy importante de que nos dé una mano en la salida de la pandemia? Mirá, yo creo que es importante resolverlo porque va a contribuir a desestresar una situación de la Argentina. La verdad que tenemos problemas para hacer dulce, agregarle el default, ¿viste? Si podemos ir resolviendo algunas cuestiones, bienvenido sea. Creo que la propuesta final que se ha conocido el día lunes, digamos, es importante. Es una propuesta, me parece, seria. Ahora, hay que esperar, porque viene el momento de Bilardo, por decirlo de alguna manera. Si te aceptan, fenómeno. Es decir, en el grado de aceptación va de alguna manera a poder calificarse la política. A mí me gusta, a mí me parece que es una propuesta atractiva, no es antimercado, es racional con lo que la Argentina puede hacer de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Ahora, como muchas veces me ha gustado mi River querido, a veces ha salido campeón y a veces equipos que me gustaban muchísimo jugaron horrible. Entonces, acá lo que hay que ver es cuando el partido termine, en agosto primero y luego en septiembre, ya cuando finalice todo el proceso, si los que te aceptaron te evitan el hecho de que la Argentina tenga holdouts, es decir, que tenga esos tipos que se quedan ahí haciéndote juicio en los tribunales de Nueva York. Si evitamos eso, entonces vamos a tener todo que hacer chapó y decirle tanto al presidente como al ministro de Economía, bienvenido sea. No es que lo tenemos que tirar de la roca a Tarpeya si no funciona, pero obviamente que acá el resultado manda. Y vos fijate, nosotros, y sobre todo en la gestión o en la administración anterior, se acudió al mercado de crédito irresponsablemente. ¿Por qué? No solo por la cantidad, sino porque se fue a los mercados más caros. La Argentina tenía 32.000 millones de dólares asignados por Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, organismos multilaterales de crédito, y solamente ejecutó 6.000. Porque era más fácil ir a pedirle a Nueva York que a los organismos multilaterales que te exigen una dinámica y un ejercicio en la cultura del préstamo. Pero otro elemento importante, se concentraron todos los vencimientos en 3-4 años, los 44.000 del fondo, los del CEN, los de los bonos del 2016, 2017. Y eso, viste, cualquiera que sabe te dice, che, no me junte las cuotas de todas las tarjetas en 2 meses, porque no voy a poder pagarla. Entonces creo que hay que tener un criterio en cómo te endeudás, con quién te endeudás y en cuánto tiempo te endeudás. Fíjate, si hubiésemos tenido abierto el mercado de crédito, hubiésemos podido hacer lo que hizo desde Uruguay hasta Honduras, que desde marzo de este año hasta hoy, en conjunto, todos juntos, colocaron deuda por más de 26.000 millones de dólares en los mercados a tasas que van del 2,5 al 5. Mirá la papita que nos perdimos, y por haber tenido una política poco inteligente en los años previos respecto del endeudamiento, hoy tenemos que andar dándole a la maquinita, que también tiene un tiempo, porque no podés abusar eternamente de esa situación. Gustavo, está claro que tanto a vos como a mí, creo que no a nuestro director, nos gusta el resultado del 3-1 de Madrid. Está claro, ¿no? Esa es la gloria, Carlos. Nuestro director me quiere cerrar el programa, pero no importa. Lo que pasa, como muy bien decís, a veces tenemos el 3-1 y a veces nos perdimos un campeonato, ¿viste? Entonces, es una cosa complicada. Y nos hemos ido al descenso, digámoslo también, aunque nos duela. No lo diga.
pero volvimos, ¿viste? Y Sí, volvimos porque tuvo un proyecto, volvimos campeones, como corresponde, como tiene que porque ser. hubo un proyecto político y deportivo que puso de nuevo a pensar en grande una institución. Es lo mismo que hay que hacer con la Argentina. Así es. Gustavo, realmente muchísimas gracias. Un placer. Has dado una exposición muy clara, muy concreta, muy entendible en algunos casos, con el tema número que mucha gente le cuesta, ¿no? Y esperemos que la Argentina resuelva esos tres grandes temas que hoy hemos estado tocando, ¿no? Y que son todos indispensables, están todos vinculados y son todos necesarios. No podemos resolver solo uno, tenemos que resolver todo. Y yo insisto con la alianza productiva, e insisto con que la Argentina puede generar riqueza que hoy no la está generando y no le hace falta andar pidiendo plata. Absolutamente de acuerdo. Gustavo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, y a todos nuestros televidentes nos veremos el viernes que viene.